Buenos días a todos o buenas tardes, qué gusto saludarlos. Vamos a comenzar primer tema que se llama la virginidad de María. En este tema de la virginidad, hay que precisar términos y explicar algunos términos. Primero, ¿qué es virginidad? Virginidad no es veterinaria. No vayan ustedes a pensar que la virginidad es así como una vaca, ¿no? O sea, decir, ¿esta vaca está preñada o no? Pues ya está, la vaca está panzona. Ah, ya no es virgen. Pues espérate. Yo no estoy planteando, no vamos a plantear la virginidad como veterinaria, sino la virginidad dentro del campo del desarrollo de la persona. Se considera la virginidad como un desarrollo armónico de la persona. Es decir, la persona como tal, la persona vive autoposeyéndose. Es decir, nosotros todos nacemos vírgenes, crecemos vírgenes. Entonces la virginidad no es un rollo meramente sexual. No se acuerdan ustedes cuando Freud planteaba la virginidad. Freud lo planteaba desde el punto de vista patológico, ¿eh? O sea, él planteaba de que la persona que está mal psicológicamente o psiquiátricamente, la persona no puede vivir la virginidad. Es decir, hay un desajuste de la persona. Entonces, Freud decía que no era posible vivir la virginidad, pero espérenme, en el campo psiquiátrico. Él veía a los pacientes, pues. Entonces, la virginidad es el desarrollo armónico de la persona, que la persona va creciendo. En cambio, cuando una persona ya está enferma psiquiátricamente, entonces la persona detiene su crecimiento y se va hacia la neurosis o se va hacia la histeria que él decía o la depresión. Entonces la persona no crece pues correctamente. Entonces la virginidad, primero, no es veterinaria. No vamos a tratar y menos a la Virgen. Vamos a verlo desde el punto de vista de no. Ni vamos a verlo desde el punto de vista psiquiátrico. Es decir, María en los textos, muchos grupos se pelean, muchos grupos, ante todo protestantes, pelean sobre la virginidad. Nomás que hay que explicar aquí. Eh, Martín Lutero criticó la tradición de la iglesia, criticó las posturas políticas de la iglesia, pero él no criticó su época. Es decir, la época del siglo XV era una concepción maniqueísta. Está siguiendo San Agustín, pues. San Agustín, es decir, todo hombre es alma y cuerpo. Pero mal entendido San Agustín, porque plantea que la Virgen, por ser virgen, tiene cuerpo. Pero para el siglo XV la idea de cuerpo es mala. Es decir, la Virgen es mala porque tiene cuerpo. Entonces, si da a luz a Jesús, entonces Jesús es pecado. Y el alma de Jesús brilla en la vida de santidad, pero no tiene nada que ver con el cuerpo. O sea, están las dos categorías mal entendidas. Entonces, no nos extrañe que si alguien dice, ¿qué es la iglesia? Pues el cuerpo de Cristo. Por tanto, ya ustedes saquen conclusiones muy fácil en la concepción protestante. Si la iglesia está formada por todos nosotros que somos fieles y tenemos cuerpo, no puede el Espíritu Santo actuar en nosotros. Entonces no te extrañe que va a haber un discurso predeterminacionista. Es decir,
como estamos condenados por el cuerpo, por tanto no tenemos liberación, no tenemos salvación. Entonces tenemos que ser preelegidos por Dios. Hay una predeterminación de la salvación. Es decir, como estás condenado al cuerpo y nunca te va a quitar tu cuerpo mientras estás vivo, al menos que venga la muerte, entonces mejor Jesús te elige a ti, ya estás, la salvación es predeterminada. Lo mismo es con la iglesia, es decir, ¿para qué queremos un obispo si el obispo tiene cuerpo? Si yo voy a pedir el sacramento de la confesión, el sacerdote tiene cuerpo. Entonces, ¿cómo va la gracia del perdón? Va a pasar por el sacerdote. Entonces, vean ustedes el problema de la época. El maniqueísmo de la época impedía a los fieles hasta comulgar. No se comulgaba en el siglo XV. Entonces Lutero dice, bueno, si no hay comunión, entonces lo que nos queda en la iglesia, pues es la palabra. Vivamos el misterio de la palabra. Es decir, ¿qué es el fiel? El fiel es el que escucha la palabra de Dios, pero no comulga. ¿Por qué? Porque comulgar es recibir algo divino en un cuerpo mortal. Y volvemos al problema. La antropología que Martín Lutero recibe es muy mala. Entonces no le permite hacer un discurso sano, pues. Imagínate el matrimonio. El matrimonio es la unión de dos cuerpos, unidos por el amor, por la ternura, por la relación sexual, la atracción del hombre hacia la mujer hacia el hombre, y vivir un proyecto amoroso. Pero en el mundo protestante te dicen, no hay matrimonio. ¿Cómo que no hay? No. Como un cuerpo mortal lleno de pecado va a convivir con otro cuerpo mortal de pecado y entonces de ahí va a ser un sacramento? No, en el mundo protestante no hay sacramento matrimonial. ¿Por qué? Porque pues el matrimonio es la unión de los cuerpos. Tiene que haber una compenetración sentimental, emocional, psicológica, para poder entonces en esa armonía la comunión de los cuerpos. Lutero plantea que no puede haber matrimonio. Entonces, ya ustedes se podrán dar cuenta que Martín Lutero, cuando quiere plantear el problema de la Virgen, Martín Lutero se mete en un problema. No por el tema bíblico, atentos. En el tema bíblico, el texto es clarísimo. Uno ve el texto y dice, una virgen llamada María de Nazaret se le apareció el ángel. Punto. O sea, no lo discute. Toda la tradición de la iglesia a lo largo de 1500 años, la iglesia siempre ha confesado, María es virgen. Entonces de pronto Martín Lutero plantea que no hay virgen, y uno dice, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué Martín Lutero, ahora la que siempre ha sido indiscutiblemente el modelo de la perfección, el modelo de la santidad, el modelo de la obra perfecta del Espíritu Santo? Lutero dice, es más, María es la reina de gracias, María es virgen antes del parto, en el parto, después del parto, y para Martín Lutero, María es nomás antes del parto, pero ya en el parto y después del parto ya no. Y uno dice, ¿y esto? Pues ese es el problema. Martín Lutero criticó las políticas de su tiempo, criticó los textos bíblicos, criticó teológicamente, pero no criticó la época, no criticó el tiempo. Entonces las categorías maniqueas de Martín Lutero
ya no dejan ver. Y uno dice, pero si está bíblicamente claro, pues no. Vean ustedes que el prejuicio, la interpretación mal de la categoría de cuerpo, de carne, de cuerpo, no lo entiende Lutero. Bien, nomás esto es porque me adelanto pues para que me entiendan lo que va a seguir. Lutero no tiene la capacidad teológica suficiente para tomar los textos bíblicos e interpretarlo. Está más apegado a su época y no nos extrañe en lo más mínimo que Lutero va moviéndose más por el interés, por el dinero. Es decir, él necesita ganarse, lisonjearse de amigos ricos y de gobernantes para que la reforma vaya cundiendo en muchos países, porque acuérdense ustedes, Lutero quiere imponer sus ideas, pero necesita dinero. Bien, dejemos al famoso Martín Lutero, un comercial nomás. Eh, hay un museo de Martín Lutero. Yo me acuerdo de un tarrón de cerveza de Martín Lutero. Y el tarrón de cerveza, un hermoso tarrón alemán, eh, bien curioso porque los tarrones alemanes se conservan en muchas casas. Tienen en la parte superior un como ganchito para pichel, para servirse. Pero en el mundo alemán la cerveza se sirve caliente. Entonces la base es muy gruesa. El tarro es muy grande. Y tienen un tarrón. Pero en el medio del tarrón hay un anillo de bronce y ahí están grabados los mandamientos de la iglesia. Y están grabados los mandamientos los mandamientos de Dios, los mandamientos de la iglesia y el nombre de Martín Lutero. O sea, el asunto es que mientras reflexionas la palabra de Dios y los mandamientos, puedes seguir tomando cerveza. ¡Ah! ¡Qué ideas tan curiosas de los monjes! Acuérdense que Martín Lutero era monje. Entonces no nos extraña en lo más mínimo que él no pierde la concentración mientras toma. Bueno, nomás meto la sospecha. Bien, fue un comercial nomás, ¿eh? Un mal comercial dentro de este mundo de temas, ¿ve? Bien, siguiendo prosiguiendo el tema de la virginidad, hay un santo en la iglesia que se llama San Francisco de Sales. San Francisco de Sales era el obispo de Ginebra. Un hombre muy santo, un hombre lleno de Dios. Era el obispo de Ginebra, que vivía en la pobreza. Él iba al mercado, compraba pan, compraba pescado. Francisco era un hombre muy cordial, muy amable. Y por petición del Santo Padre le pidieron en el siglo XVI, cuando estaba el famoso Luis XIV en Versalles imponiendo su autoridad excesiva. En ese tiempo le toca vivir este santo. Y el rey se le ocurrió hacer un convento de puras muchachas, voy a decirlo así, ultra vírgenes. Tan vírgenes eran, tan puras estas monjas de Port Royal, que flotaban. Voy a decirlo así,
eran monjas voladoras. Rezaban y flotaban. Entonces, imagínense ustedes el susto del siglo XVI. De pronto ver monjas comienzan a rezar y a volar, ¿no? Entonces, hasta se vendían los certificados de virginidad. Una cosa que uno dice, ¿cómo es posible esto? Pues le pide el Papa a Francisco de Sales que vaya al convento de Port Royal y revise qué está sucediendo. Este pobre y santo varón va a Port Royal y hace su informe al Papa. Y dice, las monjas de Port Royal son tan puras como un ángel, pero son soberbias como un demonio. La iglesia no necesita monjas voladoras. Lo que la iglesia necesita son mujeres y hombres entregados plenamente al servicio del reino. Pero eso de andar en el cielo volando, pues Dios nos libre. Entonces vean ustedes, mucha gente en nuestros días piensa que estamos hablando de lo mismo del siglo XVI. Monjas voladoras. Dios nos libre. No estamos hablando de eso. Es decir, la virginidad es un llamado que Dios te hace a conservar tu inocencia. Es decir, vive virgenmente. Es más, el concepto de virginidad en el texto bíblico no se discute. Es decir, ¿qué es la virginidad? La virginidad en el texto bíblico es siempre eres observado por Dios. Dios siempre te mira, Dios siempre tiene cuidado de ti. Dios siempre está en ti. Entonces la virginidad es la mirada amorosa de Dios sobre la persona. Es parte de la virtud del temor de Dios. Dios te mira, Dios te observa. El problema es que en nuestros días muchos ya plantean una rebelión anticristiana. Es decir, si antes se planteaba que la vida cristiana era vivir en la virginidad, pues como ya estamos en un tiempo de deconstrucción, estamos en un mundo en que arqueológicamente el saber tiene que ser despedazado. Es decir, si antes la virginidad era como un símbolo de la cristiandad, pues ahora hay que perderla. ¿Cómo vamos a perder la virginidad? Dios nos libre. Pero ¿dónde está el asunto? Pues que en nuestros días mucha gente plantea de que, ¿qué es ser cristiano? Pues vivir la virginidad. Pues quítala, mijito, ¿por qué no la has usado? Pues, o sea, ¿cómo la vas a perder? Pues, o sea, uno quiere defender el cristianismo y dentro del cristianismo está vivir la virginidad. Entonces mucha gente hoy plantea de que el barco del pensamiento tiene que ser hecho añicos. Es decir, ya no hay que andar en el mar en un enorme barco, sino ahora hay que aprender a flotar en las astillas. Entonces, si el cristianismo es vivir siempre amado por Dios, querido por Dios, respetado por Dios, ahora hay que quitar todo eso. Entonces la virginidad se pierde automáticamente. La gente hoy dice, tengo 15 años, ¿a quién le puedo vender mi virginidad? Y aquí, mis estimados, el asunto es que la iglesia invita a vivir la virginidad como inocencia, pero no la virginidad como ignorancia. La Virgen, cuando se le apareció el ángel de Dios y le dijo, tú vas a ser la madre del Salvador, la Virgen inmediatamente contestó, yo no conozco varón.
Es decir, la Virgen no aparece como una mujer ignorante. La Virgen le contesta al ángel, le dice, yo no conozco varón. Es decir, la virginidad es, sí, inocencia, pero no ignorancia. La virginidad se vive con valentía. Es más, tú tienes el derecho a vivir virgen. Nadie te puede obligar. Es más, volviendo otra vez a las mentiras de nuestro tiempo, nuestro siglo XX, un maestro de un estudio educacional dijo que las relaciones sexuales eran necesarias. Es decir, Freud decía que la energía sexual, el líbido, tiene que ser expresado y se puede sublimar. Es decir, cuando una persona encuentra una causa superior, es decir, el reino de los cielos, la investigación científica, el cuidar de tus padres cuando sean ancianos, tu sexualidad la puedes sublimar. Freud nunca hablaba del libertinaje, del libertinaje, nunca se planteó como una fuerza incontrolable. No, el líbido, según Freud, es una vivencia de que la persona, su fuerza, su etán vital, su líbido, lo puede sublimar y puede vivir en plenitud. Ahora, cuando una persona ya sufre problemas de homosexualidad, depresión, esquizofrenia, etc., pues ya esos son desórdenes de tipo psicológico, psiquiátrico. Y ahí es donde Freud decía, estos casos ya son más difíciles de tratar, pero hay que tratarlo con muchísimo cuidado. Ahora, si una persona sufre de problemas, no voy a usar la palabra problemas psiquiátricos, sino homosexualidad, etc., bueno, pues después hay que tratarlo eso con más calma, ¿ver? No es, como es el Papa, o sea, no es asunto de condenar, sino es asunto de querer. Es decir, ¿quién es uno para andar condenando gente? Entonces, pero psiquiátricamente, cuando Freud plantea el problema de la virginidad, que es lo que estamos tratando, Freud dice, se puede vivir virginmente, se puede vivir en la virginidad, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque la persona puede sublimar el líbido en una causa superior. Bien, ahora, en nuestros tiempos, se plantea moralmente las relaciones prematrimoniales. Es decir, muchos jóvenes prefieren vivir probando, es decir, se cree que el cuerpo es para experimentar, así como unos reactivos químicos se prueban, pues así también en la vida matrimonial los padres de familia hoy le dicen a los hijos, mijito, ten relaciones, pero usa condones. O sea, una contradicción. O sea, tienes derecho a la libertad sexual, pero acuérdense que toda libertad lleva una responsabilidad. Y en nuestros días se plantea mejor puras libertades, nada de responsabilidades. O sea, se esconde las responsabilidades. ¿Se puede tener relaciones? Sí, claro, son muy normales, son necesarias. Hay que sacar el fuag o fu, ¿cómo se dice? Fuag, ¿no? Hay que sacar el espíritu, el etán vital, pero hay un asunto, a toda libertad le corresponde una responsabilidad. Y como dijo un amigo, Estados Unidos está mal diseñado. Por Nueva York está la Estatua de la Libertad. ¿Y cuándo van a construir la Estatua de la Responsabilidad? ¿Verdad? O sea, está mal hecho Estados Unidos. Y no nos extrañe,
volviendo a lo que estamos, no nos extrañe que en nuestro día se planteen las relaciones sexuales antes del matrimonio. Te dicen, mijito, ve a probar, prueba la vida sexual. Pero, mis estimados, en la vida sexual, lleva también la responsabilidad. Y volviendo al tema de la virginidad, si la persona puede vivir la virginidad, la persona puede desarrollar su persona. No sé si a usted les tocó aquellos consejos muy sabios de antes que te decían, mijito, cuando vayas con tu novia, no vayas todos los días. Separa tus citas y tus citas, ponlos a la misma hora. Y alguien decía, oiga, pero ¿por qué a la misma hora? Porque te da tiempo de prepararte. Te da tiempo de buscar un encuentro más rico, más precioso. Es más, la misma virginidad te lleva al diálogo. En cambio, cuando una persona busca nomás la relación, o sea, buscar el ámbito únicamente erótico de la relación, no buscando lo simpático o lo comunicativo, entonces la persona nomás se clava en lo erótico. Entonces la pregunta es, ¿y el diálogo, mijito? El desarrollo de la persona, la madurez, ¿dónde está? Entonces nos han dicho que en nuestros días, no sé ustedes si le ha tocado vivir en Europa, vean ustedes lo que hay en Europa. Todas las calles son eróticas. Y entre más te vayas para Europa, para el norte, más fuerte es lo erótico. Es decir, a tal grado, un día, espero que no les toque, vayan a Hannover, al puerto de Hannover, una cosa espantosa. Llegas al pueblito de la ciudad de Hannover, el puerto de Hannover, y vas a ver que están los muchachos desnudos y abajo está el precio y el teléfono. O vas a otra cuadra y están las muchachas desnudas, presentadas en cristales, y ahí está el precio. Lo más triste, no hay alemanas, hay africanas, australianas, orientales, pero no alemanas. Y uno dice, qué raro. Pero vean ustedes lo que hemos llegado, o sea, ver lo erótico como lo único del hombre. Entonces el asunto es la piel, pues, lo erótico, pues, o sea, nomás lo sexual, pues. Entonces muchos a nuestros días plantean que el amor tiene que ser reducido a erótico, a lo sexual. Y entonces volvemos otra vez al problema. Es decir, ¿y qué es la virginidad? Pues vivir todos los ámbitos de la persona. Y muchos hoy en nuestros días nomás quieren decir, no, el amor es lo sexual. Entonces hay un problema aquí, pues. ¿Cuál diálogo? ¿Cuál desarrollo de la persona? ¿Cuál es la intención que los novios en nuestros días tienen? Entonces, lo mismo es, vas a una escuela alemana y a los pobres niños, fíjate, a los 9 o 11 años, los invitan a tener relaciones. Desnudan a los niños, desnudan a las niñas y van a tener relaciones. Y uno dice, ¿y esto? Es decir, el niño trae ya una carpeta de sus experimentos sexuales. No nos extrañe que ahora que ya venga todas estas cosas de Europa a América, van a comenzar a plantear esto. Es decir, el niño tiene que tener su cuaderno de experiencias sexuales desde los 9 a los 11 años, como se hace en Europa. Y uno dice, ¿por qué? Porque en Europa nadie ya cuando los chamacos ya están en maduros, ya no quieren tener relaciones. Bueno, entonces volvemos a plantear, el cristianismo invita a vivir la virginidad como un desarrollo armónico de la persona. Y es más, la persona puede vivir el plan de Dios, es decir, primero conoce, segundo ama profundamente y tercero comprométete. En nuestros días la gente
tiene relaciones y luego se casa. Otros nomás tienen relaciones y no se casan. Otros tienen relaciones, tienen hijos y al final se casan. Y uno dice, ¿y este esquema qué? Es decir, no siguen el plan de Dios, sino forzan el plan. Estimado, no es para asunto de polemizar ni para subestimar. Lo que yo nomás planteo es de que Dios tiene su plan. La virginidad nos prepara para el matrimonio. La virginidad nos prepara para el sacerdocio. La virginidad nos evita un montón de problemas. Pero no es asunto de plantear una virginidad enferma. El asunto no es de que yo vivo virgen, yo vivo solo y no comparto con nadie, yo vivo en mi convento de la pureza. No, espérate, no entendiste nada. La virginidad debe convertirse en celibato. ¿Qué es celibato? El celibato es ama a la gente, ama a tu pueblo, conságrate a tu profesión, a tu vocación. Eso es celibato. Pero ¿qué sucede? Cuando una persona plantea una virginidad sin caridad, se amargan, se hacen toronjos, se hacen amargos. No te extraña, como dijo un amigo, no te extraña que la tristeza tiene otra cara que es la ira. Entonces, la mayoría de los solterones o viven tristes o viven enojados. Va nomás cambiando las caras. Y no te extrañe que ver muchos solteros enojados, con cara de perros mal vacunados. Es decir, cuando una virginidad no creció armónicamente. Es decir, cuando una persona no vive a plenitud la virginidad, no se hace celibato. Entonces, comienzan las amarguras del corazón. Señor técnico, ¿cuánto tiempo me queda? Va 32 minutos. Señor Jesús. Bueno, hasta aquí dejamos esta primera sección. Ahorita pasamos a la segunda parte.